l'attuale dirigente. Perché siete qui stamattina? Allora, stiamo con fatica introducendo il biointensivo in Europa, è un metodo molto diffuso in America e poco in Europa, e è un modo soprattutto di rispetto della terra e di alimentazione sana. Noi quello che mangiamo è tutto confezionato, è tutto precotto, tra l'altro io lavoro con una grossa insegnante sulle diversità di nutrienti e quindi di potassio, di sodio, di magnesio, una polenta fatta con un mais, siamo nella zona un po' del mais, antico, quindi autoctono, e quelli invece che andiamo a fare le confezionate nei supermercati o altro. C'è una differenza abissale, proprio 4-5 volte più potassio, 4-5 volte più sodio in queste polente. Allora, li abbiamo fatti vedere perché abbiamo fatto un corso di 2 giorni a Gandino sul biointensivo. Il primo corso l'abbiamo fatto 2 anni fa, ma è il primo corso a livello italiano, poi il secondo corso a livello italiano, quindi non sono mai stati fatti i corsi sul biointensivo. Sono stato io in Repubblica Dominicana a fine novembre, una settimana, dove abbiamo fatto il primo convegno mondiale sul biointensivo. C'erano i fondatori, io ho conosciuto appunto Giulio, l'ho invitato a venire con Pedro e sono venuti a tenere questo corso. Lui è Pedro anche Sanchez, perché tutti gli due noi, della mamma e del papà, e vive a Madrid e ha un orto biointensivo all'Università di Madrid, quindi lavora all'Università di Madrid. Questo invece ha un nome importante, Giulio Cesare, della Gassa. Poi un altro nome ancora, no? Gonzales. Allora, lui è messicano, però anche lui vive da più di 12 anni a Madrid, quindi lavora assieme all'Università di Madrid, e adesso vi parleranno del biointensivo, ma allargando il discorso proprio anche all'alimentazione, visto che siamo nel tema dell'Expo, e alla fine faranno un test in cui si vede un po' come vi alimentate, le calorie e queste cose, e poi se avete delle domande c'è un programmino in sé che vi permette di calcolare in modo velocissimo tutto questo, che penso a voi, soprattutto ai ragazzi, interessa molto, e poi se ci sono delle domande facciamo 10, 12 meno 5, perché poi sono una lontana. Per cui lascio la parola a Pedro o a Giulio, chi c'è il microfono, perché sono un po'. Credo sia già acceso. No. Sì, è già acceso. Buenos días. No hablo absolutamente nada de italiano, así que vamos a hablar en español. Ya Ángelo estuvo haciendo una introducción sobre nuestra presentación aquí en Gandino y venimos a compartir, más que todo. La idea que hablábamos Pedro y yo es que conforme vayamos hablando, si hay alguna duda, alguna pregunta, hacerla, no esperar al final. Todos hemos pasado por aquí y sabemos que al final se nos olvidan las preguntas. ¿Qué es el método biointensivo? La palabra misma lo dice, es mucha vida de forma intensa y en poco espacio. Eso es lo que está detrás. En la actualidad hay un problema muy fuerte con la alimentación, bastante grave. No solo en cuanto a la distribución de la riqueza, hablando económicamente, no solo allí, de que unos países tienen mucho que comer, otros países tienen muy poco que comer. Hay un problema muy grave para producir los alimentos. El alimento que comemos en nuestra mesa viene de muchos kilómetros. Existe un documental muy interesante que se llama Tráfico de Alimentación. Si tienen oportunidad lo pueden buscar en YouTube y van a descubrir cómo la bandeja que te llega de carne al súper, esa bandeja viene así desde Argentina, desde Brasil. No es que venga la carne y aquí la preparen, sino así viaja por el mundo. Y eso cuesta
muchísima energía. Eso cuesta mucha energía. Y nosotros la estamos consumiendo. Y esa energía que estamos gastando para alimentarnos, solamente la podemos obtener de nuestro planeta. No va a llegar de la Luna, no va a llegar de Marte. El único que nos proporciona la energía así directa es el Sol. Es el único. Y toda la materia es lo que tenemos en nuestra Tierra. No hay más materia. ¿Cuál es el problema? En la manera en que cultivamos los alimentos en la actualidad, nos estamos acabando el suelo. La superficie superior del suelo, los primeros 30 centímetros, es de donde se alimentan la mayoría de las plantas. Y muy fácilmente nos lo podemos cargar, lo podemos destruir muy fácilmente. O sea, si nosotros metemos una máquina, si nosotros metemos agroquímicos al suelo, lo empezamos a contaminar. O simplemente si quitamos el suelo para poner otras cosas, no lo cargamos, lo destruimos. La naturaleza, para construir 30 centímetros de suelo, no de materia orgánica, no de hojas, no de madera, sino de suelo, la naturaleza puede tardar aproximadamente 500 años en construir 30 centímetros de suelo. Y nosotros no lo podemos acabar en una mañana. Y lo interesante es alimentarnos nosotros y alimentar a toda la humanidad. Ese es el problema que está detrás. Quizá no lo veamos. Quizá no lo veamos porque nosotros cuando queremos comer, ¿qué hacemos? Si tienen hambre y llegan a casa, ¿qué hacen? Sentarse y comer. Y si no hay nada en la mesa, abrimos el frigorífico de una manera muy cómoda, muy cómoda. Pero detrás de esos alimentos hay todo un proceso. John Gibbons, cuando se preocupó por cambiar la manera de cultivar los alimentos, él era un hombre que trabajaba en el gobierno americano. Y entonces le hicieron una propuesta de buscar la mejor manera de alimentar a través del gobierno americano. Y se dio cuenta que las propuestas que tenía el gobierno americano eran propuestas de sacar más dólares. Y cambió su manera de pensar. Dejó lo que hacía y se fue a sembrar. Y entonces descubre este método que es cultivar muchos alimentos en poco espacio. Pero su problema, o sea, lo que él se planteó no era qué planta sembrar para comérsela, sino es cómo alimentar el suelo. Y hace aproximadamente 25 años que tuve oportunidad de leer el método de él, descubrí yo una frase que fue la que me hizo también cambiar mi manera de pensar, que es la siguiente. Él decía, y lo dice, tú alimenta el suelo y él, el suelo, generosamente te da más comida. Ese es el cambio. Ese es el verdadero cambio. Alimentar nuestro suelo. ¿Qué significa alimentar el suelo? En el método biointensivo, alimentar el suelo significa producir plantas que podamos hacer abonos, que podamos hacer materia que después lo pongamos en el suelo para que produzca alimentos, lo que llamamos la composta, el compost. Entonces, producir plantas que produzcan compost y que al mismo tiempo nos den a nosotros de comer. Y van muy unidas. Las plantas que producen compost son las plantas que nos dan más energía.
los cereales, trigo, avena, maíz, sorgo, cebada, etc. Esos son los que nos dan más energía a nosotros, los cereales, los que tanto nos cuidamos de comer, los que somos gordos, que son los carbohidratos, los que tanto cuidamos. Pues esos alimentos, esas plantas, son las que mejor nutren el suelo. Y esa es una principal preocupación. Luego vendrán otras plantas que también se cultivan en nuestro suelo para producir calorías, como pueden ser la mayoría de los bulbos, la patata, el camote, etc. Y las que nos dan vitaminas, proteínas, como puede ser la lechuga, el repollo, la zanahoria, etc. Siempre, esa fue su preocupación. Conforme lo fue haciendo, descubre que empieza a obtener más alimento que la agricultura comercial, que lo que se siembra en su campo. Y entonces empieza a cambiar su manera de pensar. Empieza a ver que el suelo, si lo cultiva un poco más profundo, mete más humedad al suelo, gastando menos agua, se conserva más la humedad del suelo. Entonces diseña un sistema que le va a llamar doble excavado. Es aflojar el suelo sin voltearlo, simplemente va haciendo un movimiento hasta 60 centímetros de profundidad, porque en la parte superior es donde está la mayoría de los nutrientes. Entonces, si volteamos el suelo y metemos la parte superior abajo, cuando la planta con sus raíces quiere buscar alimentarse, no penetra lo suficiente y se muere. En cambio, si arriba está la parte que tiene más nutrientes, más minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, manganeso, etc., boro, la planta inmediatamente empieza a obtener su alimento y va fortaleciendo las raíces, y conforme va bajando, va metiendo la raíz, y la misma raíz va bajando los nutrientes del suelo. Para esto, él fue agregando composta a su suelo, fue agregando composta. Y entonces logra hacer eso, un doble excavado, que es como se llama uno de los principios del método. Después descubre que las plantas las sembraba muy separadas en la agricultura comercial. Se hacía un surco, otro surco, y en medio de las calles donde podía caminar la gente, o donde puede caminar todavía la gente en ese sistema agrícola. Y él dice, hay que buscar cómo crecen las plantas. No es lo mismo sembrar una lechuga que sembrar una planta de maíz. Y empieza a ver que las distancias son diferentes. Y empieza a buscar la forma de ir descubriendo cuál es la distancia mínima que necesita una planta de otra. Y descubre, o le pone el nombre de siembra cercana. Y entonces las plantas empiezan a crecer en esas camas que él va sembrando y se rozan las hojas. Y al rozarse las hojas se crea lo que se llama una sombra viviente. Si vemos en esta imagen, en el círculo de la vida, como llaman ellos vivos, la mayoría de las plantas se están rozando las hojas. El sol da sobre la hoja, pero no da sobre el suelo. Y entonces evita la evaporación. Y al evitar la evaporación, obtenemos más plantas con menos agua. El agua es otro problema gravísimo que tenemos. Un dato interesante, por ejemplo, dicen que en Nueva York una gota de agua da 6 vueltas y en la séptima ya no la puedes usar para nada, desaparece, no se puede usar. Y así vamos contaminando nuestra agua. Cada vez disponemos de menos agua. Después de la siembra cercana, sí, John descubre que necesita hacer composta, porque las plantas se alimentan y empiezan a producir composta, y empieza a producir composta y empieza a mejorar el suelo. Siempre pensando en el suelo. Esta es la manera en que nosotros producimos nuestra composta. No necesitamos contenedores, no necesitamos meterla debajo de la tierra.
Simplemente tratamos de seguir un poco el ritmo de la naturaleza. Ponemos hojas o materia seca, después materia verde, poco suelo y se riega como si fuese un huerto, y a vuelta de 3 meses tenemos nuestra composta, que es la que se aplica en las camas, que se aplica en los semilleros y vamos produciendo. Algo bien interesante que en la agricultura comercial da mucho miedo son los animales, los macroorganismos en nuestro suelo, los insectos. La mayoría de los insectos que tenemos en nuestros huertos son benéficos, aportan, y muy pocos insectos son dañinos. Y entonces en nuestro método buscamos entrar en relación, bueno, ahí me ven hace 20 años, ahí me ven hacer con pelo, ahorita ya no hay pelo. Entonces es muy interesante ver cómo los insectos van trabajando en nuestro huerto y nos van ayudando. No sé si aquí dicen mariquita. La mariquita es uno de los mejores insectos que podemos tener en nuestro huerto. Y la preocupación es entrar en una relación con él. ¿Cuál es la pregunta que nos podemos hacer en este momento? ¿Cuántos metros cuadrados creen que podemos ocupar para comer nosotros? Para producir el alimento personal. En este método, si nos portamos un tanto estrictos, necesitamos 420 metros cuadrados para producir nuestro alimento. 420 metros cuadrados es muy poquito. Pedro nos va a ayudar ahora a ir viendo un poco cómo está nuestra alimentación y qué es el área que necesitamos para nuestra alimentación. Buenos días. La agricultura convencional, industrial, mecanizada, que es la que da de comer prácticamente a todo el mundo actualmente, es el responsable del 50 al 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sistema agroalimentario en general, no solo la agricultura, la ganadería, el transporte, la conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Entre el 50 y el 60% de los gases de efecto serra. Tenemos un problema inminente que es el cambio climático. Nuestro sistema agroalimentario, el cual participamos todos, porque todos comemos, somos responsables de alguna manera de la contaminación que estamos provocando en el planeta. Hay mucho carbono, CO2, dióxido de carbono en la atmósfera, que provoca el efecto invernadero. Nosotros lo que buscamos con el método biointensivo es capturar carbono que hemos emitido quemando combustibles fósiles, pues queremos regresarlo al suelo, de donde salió. Y para eso usamos técnicas que no utilizan combustibles fósiles. Es una agricultura de pequeña escala que solo se trabaja con energía endosomática, nuestra propia energía. No usamos combustibles fósiles. Para alimentar a una persona vegetariana, el sistema de agricultura mecanizado, da igual que sea químico o que sea ecológico, mecanizado, necesita del orden de 1000 metros cuadrados para una dieta vegetariana. Si comemos carne, necesitamos entre 4000 y 8000 metros cuadrados para alimentar a una persona. Si comemos mucha carne, si comemos carne de forma media, necesitaríamos entre 2000 y 4000 metros cuadrados, la parte de arriba. Hay un problema de suelo en el mundo muy grande, lo estamos agotando. Hay personas que opinan que dentro de 40 50 años no habrá suelo para cultivar, suelo cultivable, suelo de calidad. Suelo malo hay mucho, pero suelo bueno cada vez hay menos. En los países en desarrollo,
persona vegetariana, mientras que las técnicas actuales mecanizadas necesitan casi 1000 metros. Significa que no va a haber casi suelo para alimentar a esas personas, porque además el 80-85% de la población mundial está y estará en los países en vías de desarrollo, que es donde precisamente más se está agotando el suelo. Y cada vez hay menos disponibilidad de agua. Es un problema bastante grave, ¿no? Entonces, el cultivo intensivo consigue en tan solo 372 metros producir la dieta completa para una persona, para la persona que trabaja, para el campesino, para el labrador que trabaja la tierra. De una forma sostenible, quiere decir que alimentamos a la persona y alimentamos al suelo. No tenemos que perder de vista que lo importante es el suelo. Nosotros cultivamos suelo con este método y el suelo, como ha dicho Julio, luego producirá plantas que nos alimentarán a nosotros, pero en perspectiva y paradigma es alimentar el suelo. Si el suelo es pobre, dará pocos rendimientos, pocos. Y como no queremos ni debemos recurrir a fertilizantes químicos, tenemos que producir nuestros propios abonos orgánicos, ecológicos, pero producidos dentro del mismo sistema. Lo que buscamos es cerrar el ciclo, retroalimentarnos. El huerto se tiene que retroalimentar, no ir fuera a coger abonos y traerlos a mi huerto. ¿Entendéis? Entonces el suelo es uno de los grandes problemas que tenemos. Lo estamos agotando a marchas forzadas. No nos damos cuenta, por lo que decía Julio, porque los alimentos viajan por todo el mundo y no lo vemos. No nos damos cuenta. Vemos que hay suelo por todos lados, pero ese suelo muchas veces no es fértil. Y además hay otro tema, que no solo estamos nosotros en el planeta, la especie humana, hay muchas otras especies que también necesitan suelo y espacio y bosques, etcétera, etcétera. La agricultura industrial no debe seguir expandiéndose. Sí lo puede hacer, pero a base de cargarnos los ecosistemas. Entonces, la vida. No estamos solos en la portería, hay muchas especies, ¿no? Producir 1 kilo de alimento en un país desarrollado como Italia, Europa, Estados Unidos, por cada kilo de alimento que yo me como, cualquiera de nosotros, se destruyen 6 kilos de suelo. Desaparecen, se erosionan por el viento, por el agua, debido a las prácticas agronómicas que utilizamos. Favorecemos la erosión. Y una vez que se produce la erosión, el suelo es arrastrado por el agua y al final acaba en el mar. Ya no está disponible. Producir 1 kilo de alimento en un país en vías de desarrollo, comer 1 kilo de alimentos en China, destruye 20 kilos de suelo. Significa que nos estamos comiendo el suelo y todos somos responsables en la forma de consumir. Entonces, debemos consumir ya no ecológico, debemos consumir sustentablemente, sosteniblemente. Hay diferencias entre agricultura ecológica y agricultura sostenible. La agricultura ecológica también consume suelo, porque no produce sus propios abonos, los importa, los compra fuera y los trae a su sistema. Pero como de la nada no sale nada, ¿ok? Si yo traigo nutrientes de España y los pongo en Italia, pues en España ya no habrá esos nutrientes, estarán en Italia. Y al final van a ir a parar al río por la cadena, por el excusado, por el baño. Nos perdemos. Pues el cultivo intensivo lo que busca es retroalimentarse, producir comida para las personas y para el suelo. Y de esa manera mantendremos el ambiente sano, empezaremos a secuestrar carbono y podríamos empezar a mejorar un poco el planeta. Sí sabemos lo que es un ecosistema. ¿Quién me puede decir qué es un ecosistema?
No tiene trampa la pregunta. ¿Sabemos lo que es un ecosistema? Yo creo que sí, porque mis hijos están en la edad de ustedes y lo veo en los deberes. ¿Qué es un ecosistema? La trampa viene después. A ver. ¿Es un ambiente? Es bien interesante tu respuesta. Y aquí es donde vamos a entrar. Es un ambiente con sus plantas y animales. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ahora, vamos a agregarle una palabra solamente. Y vamos a cambiar la manera de pensar. ¿Qué es un socioecosistema? ¿Será lo mismo en nuestra manera de pensar o cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué sucede? Este es el gran conflicto que tenemos en la actualidad. Un ecosistema lo estamos viendo como algo fuera de nosotros, como algo fuera de nosotros, y lo estudiamos como un objeto fuera de nosotros. Y entonces empezamos a hacer 1000 cosas con él. Los sociólogos hacen estadísticas, los científicos se meten al laboratorio, los biólogos están viendo los animales, etcétera, las plantas y demás, pero estamos viendo desde fuera. Cuando nosotros formamos parte de él, estamos dentro del ecosistema. Pues a mí me gusta mucho utilizar la palabra socioecosistema. O sea, toda la comunidad mundial, todo, absolutamente todo, está dentro del ecosistema, del socioecosistema. Todo. Y no es lo mismo ver desde fuera el problema o ver desde fuera la satisfacción que meternos en medio de ello. No es lo mismo. No es lo mismo ver cómo el otro tiene frío a sentir yo el frío. No es lo mismo. No es lo mismo ver cómo el otro tiene hambre a sentir yo hambre. Si me meto dentro del ecosistema, si me meto dentro de un socioecosistema, empiezo a ver que el espacio que yo ocupo también lo ocupa una planta, también lo ocupa un vertebrado, también lo ocupa un invertebrado, también lo ocupa un microbio, una bacteria. O sea, estamos todos íntimamente relacionados, absolutamente todos y todos. Y estoy hablando de seres vivos, pero también estamos relacionados con los minerales, con el hidrógeno, con el fósforo, con el potasio, con el carbono, con el magnesio, con el manganeso, etcétera. Porque no podemos ver lo que nos comentaba Pedro como algo ajeno a nosotros, sino que estamos metidos. Una pregunta, no me conteste, para no llevarme la evidencia. En esta comunidad educativa se recicla, se hace el reciclado de lo que se tiene, de los residuos, de lo que llamamos basura, se hace composta, hay espacios verdes que podemos cuidar nosotros. Un dato que a mí me impresiona mucho de España es, hablando de residuos, se calcula más o menos que por cada habitante hay 3 móviles, 3 teléfonos celulares por cada habitante. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cada cuándo cambian su teléfono celular? ¿Cuánto les dura su móvil? ¿2 años? ¿3 años?
un año, 6 meses, ya se hizo un murmullo. Entonces, es interesante, o sea, es cuestión de crearnos conciencia. Nosotros en los años 90, cuando empezaban los teléfonos móviles a tener ya así uso, decíamos, hablas por teléfono y hasta puedes mandar un mensaje. En la actualidad, ¿qué dicen? Mando mensajes y hasta puedo hablar con el móvil. Se ha invertido. Pero la referencia es esa. ¿Qué tanto soy parte, qué tanto me siento parte del ecosistema? ¿Y qué tanto hago yo porque ese ecosistema crezca, produzca? Hablamos de la sociedad del bienestar. Y esta crisis en la que nos metimos estos últimos 5 años, decimos, se está afectando la sociedad del bienestar. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué es el bienestar en la sociedad que estamos? ¿Casas climatizadas? ¿Usamos manga larga con el clima en verano? ¿Y en invierno con la calefacción manga corta dentro de casa? La sociedad del bienestar es tener todo, absolutamente todo a la mano. ¿A costa de qué? Del mundo. En una sociedad de bienestar nos la cargamos. Esa imagen es muy bonita. Una sociedad de bienestar, estamos sacándole a nuestro planeta su vida. En una sociedad sustentable, que busca la autosuficiencia alimentaria y el vestido y la relación, vivimos de los intereses, pero sigue íntegro su capital, sigue íntegro aquello que lo hace ser. Y eso es bien importante. Eso es bien importante. Yo tengo una culpa muy grande. Ángelo, Pedro y todos los que somos de nuestra quinta, porque en nuestra manera de pensar como sociedad nos hemos cargado lo que el planeta tenía que dar en los próximos 500 años. Nos lo hemos cargado. Lo hemos utilizado irracionalmente. Y entonces, a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, les hemos quitado lo que les pertenecía desde la naturaleza. Por eso es nuestra preocupación desde el método intensivo, hacer la propuesta. Y vuelvo con la pregunta que hacía hace un momento. ¿Cuánto creen que es el área que estamos consumiendo? 372 metros cuadrados para alimentarnos como nos propone el intensivo, o bien 8.000 metros o 4.000 metros. ¿Cuánto creen que podemos consumir? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuánta área creen que podemos ocupar cuando nos sentamos, no digo la empresa, cada quien tiene sus gustos, a comerse una hamburguesa? ¿Cuánto creen que podamos ocupar de espacio? No digo que no comamos hamburguesas, a mí me gustan mucho. A Pedro no. O sea, es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo reciclamos en casa las cosas? Es la otra pregunta. Y volviendo al método intensivo, el método intensivo hablábamos de la composta. Yo siempre le digo a la gente en los cursos que se necesitan 3 cosas bien importantes para tener un huerto biointensivo, sustentable, hermoso y bello, que son: la primera es composta, la segunda es composta y la tercera es composta. Ya saben.
Eso es importante, fundamental, porque es como se alimenta el suelo. En la agricultura comercial lo vimos mucho, se ve, lo vas observando. En España estamos en este momento un comercial que es desastroso, un anuncio de televisión que es lo peor que he visto yo. ¿Qué es lo que más le molesta a una mamá en su jardín? Aparte de los insectos, tener hierbas no deseadas. Yo les digo hierbas no deseadas. En el comercial dicen malas hierbas. No hay hierbas malas. Las plantas no tienen moral ni ética. No la tienen. Entonces son plantas o hierbas no deseadas. Y el comercial es tremendo porque anuncia un herbicida que es de Monsanto, dicho sea de paso, pero que es tremendo, para que en casa vayas matando las hierbas, para que se vea bonita la casa que tienes en casa. No es por ahí el camino, no es por ahí. Las grandes empresas agroquímicas nos quieren llevar por ahí porque al final lo que está detrás es alimentación. Yo soy de México, lo decían al principio, Ángel. En países desarrollados no se nota tanto, pero cuando nos vamos a países como México, que tiene una riqueza natural enorme, pero que al mismo tiempo tiene unas desigualdades sociales y económicas enormes, se nota mucho. Se nota mucho. Nosotros somos el concepto traspatio, ¿sí lo capta? Lo que es un traspatio. La parte de atrás. Es en una casa está la casa, luego está el patio, el jardín, y luego atrás de ese jardín está el traspatio. En los pueblos era donde ponían los cerdos, las gallinas, el vertedero, porque no había quien recogiera la basura y demás. ¿Sí queda claro lo que es un traspatio? Bueno, eso es México y América Latina para Estados Unidos. Como es África para Europa. Es impresionante. Si nos vamos por el mar hacia África, vemos ir los buques cargadísimos de computadoras, de ordenadores, a vaciarlos a África. Allá está el vertedero de Europa. Vamos así cambiando, contaminando. Eso le conviene a los países desarrollados, el meter la agroquímica. Cuando tú empiezas a proponer un estilo diferente, como es que nosotros hablamos del biointensivo, una manera de cultivar diferente, cuando empiezas a proponer, cuando tú empiezas, si aquí la escuela empezase a reciclar, no sé si reciclan, yo creo que sí, si empezase a reciclar y a hacer composta de lo que sacan aquí en la escuela, y si tienen algunos tiestos con plantas o tienen algún jardín y usan su propia composta, dejan de comprar la composta o el abono para los tiestos y para su jardín. Y si son 1,200 alumnos, ya son alumnos, si la mitad, no hablo de todo, la mitad, comiera una fruta, vamos a poner una fruta apetecible, el plátano. Imagínense 600 personas comiendo plátano por día en este colegio, 5 días de la semana. ¿Cuántas cáscaras de plátano juntarían? En kilos. Muchas. En un espacio reciclado, a vuelta de 3 meses, 4 meses, tendrían composta, no para el colegio, para otras partes fuera del colegio, nomás de composta. Un suelo con composta es un suelo sustentable, es un suelo
que empieza a tener vida. Muchos microorganismos. Si ustedes agarran un puño de composta en la mano, hay más microorganismos en este puño de composta que habitantes en la Tierra. Hay más microorganismos. Y eso es lo que le da vida al suelo. Y ese suelo saludable, ese suelo con vida, produce el alimento. Y detiene agua, capta mucha agua. 1 kilo de suelo, de tierra, 1 kilo de tierra, aproximadamente puede retener 1 kilo de agua, aproximadamente. 1 kilo de estiércol de vaca, de estiércol de caballo, de oveja, puede retener hasta 3 kilos aproximadamente, 4 de agua. 1 kilo de composta bien elaborada puede retener hasta 6 kilos de agua. Es una esponja. Y eso hace posible que la planta lo disponga, que el suelo lo disponga, que los microorganismos lo dispongan. La composta es fundamental. Es fundamental y es muy fácil de hacer. Y es donde nosotros nos permite entrar más en relación con el suelo. Insisto, porque creo que es una forma muy sencilla de colaborar desde el colegio. Ahora, si se propusieran hacer un huerto, fenomenal. Y si fuese biointensivo, excelente. Se los aseguro. Excelente. Porque el huerto no solamente produce las plantas que te comes. También puedes meter, vimos una foto de ellos vivos donde están con flores. ¿Para qué sirven las flores en un huerto? ¿Para qué servirán las flores en un huerto? ¿Qué atraen las flores? ¿Qué atraen las flores? ¿Qué es lo que, cuando yo veo, qué animal me imagino en una flor? Una abeja. Una abeja. ¿Qué hace la abeja? Se posa en la flor para sacar el néctar de la flor. ¿Y qué se llevan las patitas? El polen de la flor. Y va y se para en otra planta a sacar néctar de la otra planta. ¿Y qué deja en esa planta? El polen de la planta anterior. Y luego de esa toma polen, no es que se lo proponga decir, ahora dejo este polen y agarro el otro, no. Se va y va polinizando. Polinizando. ¿Qué sucede cuando tenemos muchos insectos en nuestro huerto y no utilizamos medios naturales para controlar? Agarramos el bote de insecticida y llenamos nuestro huerto. Viene la abeja, se para sobre aquella flor llena de insecticida, busca sacar el néctar. ¿Qué se lleva en las patas? El veneno. Y va y se mete a su colmena y te cargas una colonia de abejas. ¿Qué pasaría si no hay abejas en el planeta? ¿Qué creen que pueda pasar? Y si se mueren las flores, ¿qué no hay? Comida. Porque si no hay flores, no hay frutos. Y si no hay frutos, no hay comida. Sí queda clara la relación. Con el insecticida nos cargamos la abeja. La abeja no poliniza. Si no poliniza, no hay flores. Si no hay flores, no hay plantas. Si no hay plantas, no hay comida. Es una buena relación. ¿Hay algún cambio o no?
por hueso, aunque tiene agua, tenemos mejores plantas, tenemos ya un animal que colabora mucho con nosotros, que es la abeja, y obtenemos nuestra comida de una forma sustentable. Hago toda esta reflexión porque estamos invadidos de lo que se conoce como la agroindustria y no hemos tocado un punto tremendo que es ahora lo transgénico. Lo transgénico. Yo ocuparía días hablar de ello. Pero sí es interesante más o menos ver que nosotros entramos en una relación con todo nuestro socioecosistema a partir de un elemento que es la composta. De ahí podemos entrar en relación con todo nuestro socioecosistema a partir de la composta. Y eso es fundamental. Que vayamos despertando nosotros un interés. Como decía yo en México, un grupo de estudiantes, si de 60, 70 estudiantes, cuando salgamos, uno se interesa, bendito sea Dios. Ya ganamos. Ya ganamos. Porque a lo mejor el resto de los 69 estudiantes simplemente se fueron con la idea. A lo mejor llega uno a casa y dice, yo empiezo a cambiar las cosas en casa, empiezo a reciclar la comida de casa, empiezo a cuidar de una manera natural el jardín de casa, empiezo a valorar lo que estoy alimentándome, lo que estoy consumiendo, y esa persona ya cambió. Y a lo mejor cambia su familia. Y eso es bien importante. Bien importante. Lo interesante de este método es que participa uno con toda su familia. Yo tengo 4 hijos, 19, 17 años, y luego sigue uno de 4 y una niña de 2. Y en Gandino puse las diapositivas del niño de 4 años trabajando el huerto, haciendo el doble excavado. O sea, roturando el suelo 60 centímetros. Tiene un defecto. Le gustan mucho unos amigos espectaculares del suelo que se llaman lombrices. No saben lo que las quiere. Las quiere tanto que cuando vamos al huerto y encuentran las lombrices, las agarran, las ponen en un botecito, les ponen suelo, después encuentran por ahí una caña de bambú, y ahí viene el gran problema, pues digo defecto. ¿Por qué quiere guardar las lombrices? Y las empieza a meter en la caña de bambú. ¿Qué creen que le pasa a las pobres lombrices? Pero juega mucho con ellas, juega mucho en el huerto, le gusta mucho el huerto. Hay algunas diapositivas espectaculares porque sacamos los pimientos rojos y los lava y se los come crudos. Nada más deja las semillas y deja el cabo. Igualmente le sucede pues, con la mayoría de las hortalizas. El problema en casa es que a nuestros hijos, ustedes los traen contra mí, pero a nuestros hijos les tenemos que obligar a comer carne. El problema de nuestros hijos es a la inversa de muchas familias. Muchas familias tienen que obligar a los hijos a comer verduras. En casa los tenemos que obligar a comer carne porque les gustan mucho las verduras. Y buscamos pues, que en este momento de la vida crezcan más o menos equilibrados. Ya de viejos van a decidir ellos cómo quieren comer. Pero lo interesante es que coman de manera sustentable. Pero volviendo al niño en el huerto, pues empieza el niño a darse cuenta que se produce mucho. Porque no producimos como la agricultura comercial. Cuando estaban viendo imágenes del huerto, ven que hay muchas cosas plantadas en muy poco espacio. Pensemos en una cama de 10 metros cuadrados, 8 metros de largo por 1,25 de ancho. En nuestro método podemos poner 1,200 cebollas.
ajos. 84, 85 repollos, coliflores. O sea, cabe mucho, pero hay que nutrir mucho nuestro suelo. O sea, eso es fundamental. Y el suelo se nutre con qué? Dilo fuerte. Con compost. Con compost. O sea, con eso se nutre nuestro suelo. Y todos los suelos. Todos los suelos. Les decía, en la agricultura comercial te van a decir, no, tú cómprate el nitrógeno, urea, tú cómprate el fósforo, tú cómprate el potasio y aplícalo de manera directa, sin saber si el suelo lo quiere o no lo quiere, si lo ocupa o no lo ocupa. Y mucha gente lo hace. No, es que esta planta ocupa nitrógeno, y van y compran el nitrógeno. Imagínense que ustedes se levantan por la mañana y les dice a su mamá, tú necesitas vitamina A, y te da pura vitamina A. Olvídate de tomarte el desayuno. Llegas al mediodía, no, ahora te hace falta fósforo, toma fósforo. No. Nosotros nos sentamos a la mesa y vamos comiendo una variedad de alimentos que nos proporcionan proteínas, vitaminas, carbohidratos, minerales, etc. Lo mismo sucede con el suelo. Pues es importante que el suelo no se le dé algo como ajeno a nosotros. Por eso hablo del socioecosistema. Forman una parte integral, formamos parte integral con él. Entonces, nosotros alimentamos el suelo, ya la planta que ponemos en la cama buscará lo que necesita. En ese momento necesita fósforo, obtiene el fósforo. En otro momento necesita hierro, obtiene hierro. En otro momento necesita boro, obtiene boro, nitrógeno, carbono, etc. Lo va obteniendo, pero ahí está disponible. No estamos viendo ahí, la planta no es un programa de ordenador hasta ahora, gracias a Dios. Que vayas y que le des a la pantalla y que te diga la planta, ahora necesito esto. No. Gracias a Dios. Porque el día que eso suceda, es que ya no estamos aquí. Ya se acabó la creación. Entonces, es interesante. Entonces, vuelvo a insistir, pensemos seriamente en nuestra composta, en nuestro suelo, en nuestra manera de alimentarnos, en nuestra manera de utilizar los residuos. Nos cuesta mucho irnos poniendo, tomando conciencia para separar. En el colegio de mi hijo tienen 3 cubos para separar. Y en casa tenemos 5. Y le insiste la maestra, y la maestra le dice, Carlos, en tu casa se hace diferente, aquí no podemos, porque ellos no separan lo orgánico. Aquí tampoco. ¿Por qué no separan lo orgánico en el colegio? Entre comillas. Ellos hablan de las medidas de sanidad. Ese no es el problema del cole de mi hijo. El problema del cole de mi hijo es que quitaron absolutamente todo el suelo y pusieron cemento en todo el colegio. Y entonces, ¿qué haces con lo orgánico? Si no tienes ni un tiesto con suelo, no hay aquí que hacer. Entonces, es una situación así que llama la atención. Hablo del orgánico. Luego, en casa separamos también lo que es el papel biodegradable. No es lo mismo un papel que usamos para secar unas manos, las toallas para secar unas manos de papel, que un bote de tetrabric. No es lo mismo. Entonces tenemos otro contenedor para esos papeles que al final los hacemos composta. Los vamos controlando y los hacemos composta porque se biodegradan. Y luego ya viene la separación de todo lo demás. Luego tenemos un pequeño depósito, pero eso ya por nuestro huerto para separar los cascarones de huevo, porque eso se usa diferente y cosas así. Pero ya esto es así, tenemos un curso que después vamos a venir a dar. ¿Preguntas?
porque no se entendió nada o porque no puse interés. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas tontas. Pues, ¿por qué en los países que se están desarrollando se consuma más suelo para producir un kilo de comida? En cambio, en los países ya desarrollados, en Europa, por ejemplo, se consume menos suelo, porque siempre hay mucho, pero... Sí, es debido a las prácticas agronómicas en sí mismo y a la agresividad que tratan los suelos. En esos países en vías de desarrollo, para producir alimentos, consumen inmensas cantidades de fertilizantes químicos, de insecticidas, de pesticidas. Todo eso favorece a que se pierda la vida del suelo y acto seguido, si el suelo no tiene vida, el siguiente paso es la erosión. Los países desarrollados, digamos, occidentales, ya estamos en el camino de una... simplemente porque no estamos todavía muy en camino. Los países occidentales estamos practicando cada día más, aunque sigue siendo un porcentaje muy pequeño, la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es un paso importante, pero no es el único. Y aparte no es un solo paso que tenemos que dar, muchos pasos, ¿no? Llevamos en Europa 30 años con un paso, es como una escalera que tenemos que subir. Llevamos 30 años que hemos subido un escalón, todavía nos quedan muchos escalones que seguir subiendo. Pero bueno, ese es el primer paso. La agricultura ecológica sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Hemos usado tractores para cultivar ecológico. Y lo que es peor, los abonos que utilizan la agricultura ecológica en un porcentaje muy alto, no por con Chile, fertilizante natural. Los abonos que consume la agricultura ecológica en un porcentaje muy alto, muy grande, no proceden del mismo sistema, sino que proceden de otros sitios. Es decir, que estamos importando los inputs, estamos trayendo muchos inputs a nuestro sistema que proceden de otro sitio, que desaparecen desde el sitio, ya no estarán más, sea Brasil, sea Uruguay, sea Argentina o de donde sea. Estamos moviendo los business de un lado para otro y al final todos van a ir por el baño a contaminar las aguas de nuestros ríos, nuestros lagos, etc. Hablaba Julio del compost, que es muy importante, el reciclaje. ¿Estáis viendo esta diapo? Es el paradigma del reciclaje. ¿Qué pensáis que es eso? Es compost. Es compost. Pero, ¿de qué creéis que puede ser ese compost? ¿De qué se imaginan que está hecho ese compost? Es compost humano. O sea, excretas humanas. ¿Ok? La caca. Caca humana. Caca humana y la orina humana tienen muchos fertilizantes, tienen muchos minerales, tienen muchos nutrientes. Cuando comemos un alimento, un porcentaje altísimo de los nutrientes de estos alimentos los excretamos por la caca. Y se van fuera, adiós, les decimos adiós, nunca más. Los sacamos del ciclo natural de la naturaleza. Pues la caca se puede compostar, hay que tomar ciertas precauciones, no es difícil, y es un abono de primera calidad. Lo otro interesante de su pregunta, que también influye mucho, es que los países desarrollados obtienen mucha alimentación de los países en vías de desarrollo. Y de alguna manera colabora el país desarrollado a esa destrucción de suelo. Muchísimo. Tenemos un problema, nos gusta mucho en invierno comer piña. No se produce en invierno. Yo tengo que traerla de Costa Rica, la tengo que traer de Uruguay, de México o de Asia para comer. Es un problema bastante fuerte que de alguna manera
China es lo que hablamos de los países desarrollados, la sociedad de bienestar como nos la han vendido. Sin meterme en ideologías, también ha cambiado el concepto de la naturaleza. La naturaleza antes para nosotros tenía un valor, ahora tiene un precio. Y eso cambia radicalmente. El valor no es lo mismo que el precio. Entonces, el sistema actual, la globalización, el neoliberalismo, nos ha vendido que las cosas tienen un precio, no tienen un valor. Y entonces, si yo tengo la cartera con pasta, con euros, compro lo que más vale, pero no porque valga, sino porque tiene un precio. Y ese es el problema más grave en la actualidad. Sí, tendría que ver con la pregunta. Sí, en Europa, Estados Unidos, cada día somos más ecológicos, cada día somos más verdes, pero a costa de contaminar en otros lugares del planeta. Es lo que se llama la huella ecológica. Aquí somos súper ecológicos, pero nuestra huella ecológica a nivel europeo es muy alta. ¿Sabéis lo que es la huella ecológica? ¿No sabéis qué es la huella ecológica? Es el espacio natural, físico, de tierra y de mar, que ocupa una persona para satisfacer todas sus necesidades vitales y para que el sistema, el planeta, absorba nuestros desechos. Un europeo, un italiano, un español, un francés, un alemán, cualquier europeo, ocupa más espacio del que le correspondería si lo repartiéramos equitativamente entre todos los habitantes del planeta. ¿Okay? Nos corresponde una hectárea y poco por habitante. Estados Unidos ocupa 7, Canadá también. Los europeos ocupamos 3 o 4, cuando en 1.7, mientras que un hindú o un etíope ocupa 0, no sé cuánto. Por eso se produce más destrucción, porque sacamos la basura de nuestra casa y la mandamos para allá. Les obligamos a producir cosas que luego consumimos nosotros. Nosotros somos muy verdes, luego contaminamos. Pero es que la contaminación da igual que se produzca en Italia que en Singapur, es la misma. ¿Okay? La dieta es fundamental. ¿Qué comemos? Una hamburguesa equivale a 6 metros cuadrados de selva. Producir una hamburguesa hay que destruir 6 metros cuadrados de selva para alimentar una vaca. Yo no como carne. No estoy en contra de que se coma carne. Se puede comer carne, ¿por qué no? Lo que ocurre es que si comemos mucha carne, si los 7.200 millones de habitantes del planeta comieran carne como la come un estadounidense o un español, no habría carne para todos, ni habría suelo, ni habría nada. ¿Okay? Porque la eficiencia energética de convertir una proteína vegetal en proteína animal, hay una pérdida muy grande. Es poco eficiente. Con 1 kilo de proteína vegetal comen más personas que con 1 kilo de carne. Alimentar una vaca requiere darle mucho alimento vegetal. Con ese alimento vegetal podríamos alimentar a más personas que con la carne que produce el animal. ¿Okay? Se puede comer carne, pero debemos ir a una sociedad menos consumidora de carne. Vamos a ir, sí o sí, necesariamente. Lo iremos viendo poco a poco. De hecho, se va viendo poco a poco. Hay campañas para consumir menos carne, para consumir más vegetales, etcétera, etcétera. Vegetales, pues los vegetales industriales también son problemáticos. También contienen muchos insecticidas, pesticidas, tienen menos alimento nutricional, como explicaba Angelo con el maíz espinato, que contiene más calcio, contiene más sodio, que uno convencional. Eso pasa con todos los alimentos industriales. Son muy bonitos, muy grandes, muy hermosos, muy coloridos, pero contienen nutricionalmente menos que un alimento natural que no ha sido tratado. Hemos hablado que el cultivo intensivo tiene la capacidad de producir el alimento para una persona en 400 metros cuadrados nada más. Entonces,
una Excel, ¿ok? Imaginémonos que somos... En 400 metros cuadrados tenemos que producir nuestra alimentación vegetariana. En un huerto no hay animales, ¿ok? Porque hay animalitos y tal, pero no nacen del suelo. Entonces, es importante, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, necesitamos consumir 2.400 calorías. ¿Me voy a decir así? Necesitamos 2.400 calorías diarias de media por habitante. Entonces tenemos que conseguir en nuestro huerto de 400 metros cuadrados 2.400 calorías diarias para poder seguir viviendo. ¿Okay? Las hortalizas son muy necesarias, los vegetales, tomate, lechuga, pepino, etcétera, etcétera, etcétera. Son imprescindibles. Nos aportan muchos minerales y muchas vitaminas y muchos antioxidantes, pero no nos aportan casi calorías. Si yo quiero proveer mis 2.400 calorías con tomate, con pomodori, tengo que comer 8 kilos de pomodori diarios. No puede ser. Entonces, las calorías proceden básicamente de los cereales y de las raíces, la patata, el agrio, el maíz, los cereales. De ahí obtenemos nuestras calorías. Un vegetariano, aunque sea vegetariano, no se alimenta de lechuga ni de tomates, ¿ok? Necesita calorías procedentes de los cereales y de las patatas, la cebolla, el ajo, etcétera, etcétera. Pues podemos hacer un ejercicio en el cual nos va a decir cuántas calorías obtenemos, cuánta proteína y cuánto calcio obtenemos en nuestro huerto de 400 metros cuadrados, que es muy poco terreno, es muy poco. Ya hemos dicho que la agricultura industrial necesita más. Nosotros trabajando a mano con herramientas manuales que conseguimos, y vamos a ver cómo nos saldría. Podemos elegir los cultivos. Vamos a elegir primero, vamos a poner 40 camas de cultivo. Cada cama de cultivo son 10 metros cuadrados, tenemos 400 metros cuadrados, ¿ok? Entre todos podemos elegir los cultivos. Aquí se desplaza. ¿Cómo distribuiríamos los cultivos? Yo voy a guiarnos un poco para que no sea más complicado. Vamos a empezar, por ejemplo, con cereales, ¿ok? Con maíz de espinazo, de andino. Si lo encuentro. Maíz. Tenemos 400 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados de maíz cultivamos? ¿Cuánto quiere poner con 400 metros cuadrados? ¿Cuántos metros cuadrados? Las camas de cultivo que nosotros usamos son rectangulares, parecido a esta mesa. 10 metros cuadrados, similar a esta mesa, ¿ok? ¿Cuántas ponemos? Tenemos 40 camas, ¿qué ponemos? Venga, lo pongo yo abajo, 10 camas. 10 camas. Venga, 10 camas de maíz. Vamos a tenemos un rendimiento medio. Nosotros ya tenemos hecho los cálculos y hay unos rendimientos medios. Una cama de 10 metros cuadrados. Cama llamamos a lanzar. Cama, lento de cultivación. Entonces, sabemos de media cuántos kilos vamos a obtener. Sabemos cuántas calorías tiene un kilo, sabemos cuántas calorías tiene todo lo que obtenemos. Y obtenemos biomasa, y obtenemos proteína, y obtenemos calcio. Lo vais viendo de momento. La página no se puede quitar. Página 1. El maíz de espinazo, para comerlo, hay que hacer harina, o como en México hacen un otro procedimiento, se llama nixtamal. Pero vamos, la harina, si es harina, no hay pérdida. Un kilo de maíz es un kilo de harina. Si fuese, por ejemplo, si cogemos otro cultivo, como puede ser el trigo, ¿cómo se dice trigo? Grano. El grano, si
Si cogemos trigo y elegimos 5, no, aquí me equivoqué, vamos a poner más, 100 metros cuadrados, vamos a poner 40 metros cuadrados de trigo. El trigo para comerlo tenemos que hidratarlo. Los cereales, cualquier cereal para comerlo hay que hidratarlo. Yo no me puedo comer un kilo de trigo seco, lo tengo que hidratar con agua y luego me lo comeré. Quiere decirse que aumentará por 3. Un kilo se convertirá en 3 kilos de alimento. Entonces vamos sacando así los distintos cultivos que necesitamos. Vamos a poner, por ejemplo, alguna zanahoria. Podríamos 30. De momento llevamos 500 kilos de alimento comible, llevamos calorías 397.000 y lo importante, llevamos 272 kilos de biomasa. La biomasa es fundamental. Yo tengo que producir comida para mí y tengo que producir comida para el suelo. Lo hemos hablado ya. Es la biomasa. La caña del maíz, el bagazo, el rastrojo del maíz o del trigo, contiene mucho carbono que ha sido capturado de la atmósfera y eso se va a convertir luego en compost. El compost va a alimentar al suelo, el suelo va a volver a alimentar a las plantas nos va a volver a alimentar a nosotros y empezamos a cerrar los ciclos. Entonces, con este tipo de programa nosotros podemos calcular en nuestro huerto qué queremos comer, cuántos metros debemos poner de cada cosa para ir consiguiendo la biomasa, los kilos de alimentos necesarios, la proteína, el calcio, etc. Así iríamos mirando diferentes cultivos hasta que obtuviéramos en 400 metros cuadrados las 876.000 calorías de media, más o menos, que necesita una persona al año, así como la biomasa que se necesita para alimentar esos 400 metros cuadrados, así como la proteína necesaria, el calcio necesario, y si queremos podemos hilar más fino y hacer un cálculo de todos los nutrimentos que necesitamos. Es más complicado. Y un dato importante es que estamos hablando de agricultura biointensiva en metros cuadrados. Suponiendo que esto lo queremos llevar a la agricultura extensiva, a la agricultura convencional, ecológica, tendríamos que multiplicar los metros cuadrados por 4 o por 6, dependiendo del cultivo. Eso significa que un cultivo que te cabe en 10 metros cuadrados en el biointensivo, en la agricultura convencional ecológica, cabrían algunos en 40 metros cuadrados y otros en 60 metros cuadrados. Con ello significa también que va a aumentar el consumo de agua y el trabajo. Eso es interesante. Vamos a una de algo que se me ha escapado. El cultivo biointensivo es relativamente moderno, 40 años que el PAC ha desarrollado, que se llama John Nichols, tiene una pequeña ONG que se llama Ecology Action en California, Estados Unidos, y lleva 40 años divulgando el método por toda Centroamérica, Sudamérica, África. Ahora estamos dando el salto a Europa gracias al grupo de Espinazo, Ángelo. Y ahora tenéis agricultura intensiva en España que en México. en México bastante grande, en España no hace nada, poco. Es un método que es difícil introducir en los países desarrollados, mientras que los países en vías de desarrollo, o menos desarrollados, entre comillas, los de desarrollo, había un sacerdote español muy interesante, ya de ser mayor, se llama Pedro Casandáliga, fue obispo en Brasil. Pedro Casandáliga, un hombre muy íntegro, decía, no hay un mundo desarrollado y un mundo subdesarrollado, hay un mundo mal desarrollado. ¿Okay? Cuando hablamos de países en desarrollo, siempre puedo entendernos. Se me ha ido.
qué México, por ejemplo, tiene más éxito, digamos, ese tipo de México tiene unos problemas muy graves de agua. Yo estuve en el desierto de México en una misión trabajando 15 años, donde teníamos una precipitación máxima anual de 230 milímetros, 23 centímetros por año. En ocasiones se podía hacer un periodo de una lluvia a otra lluvia hasta 675 días. O sea, un problema bastante grave de agua, por un lado. Por otro lado, el campo en México está bastante deprimido en cuanto a las familias. Las grandes empresas productoras de alimentos se han ido quedando con la tierra fértil de México, con la tierra fértil. Entonces es un problema bastante grave. Este método llega y Juan Manuel Martínez Valdés, que es el gran promotor en México, estaba trabajando para la seguridad social. Y en ese entonces, cuando él conoce, a él le hacen una propuesta a la seguridad social, buscar cómo solucionar el problema de la desnutrición infantil en México. Y entonces empieza a investigar, empieza a indagar y se encuentra con este método con John Gibbon. Casi al momento en que John empieza a desarrollarlo y a proponerlo. Y es como en México entra, a través del sistema de la seguridad social, entra por un lado, pero también entra de una manera muy interesante por la iglesia. Las parroquias en las zonas rurales empiezan a promoverlo, los sacerdotes, las religiosas, los misioneros, y se empieza a hacer, y se da algo bien interesante, que es la gente empieza a aceptarlo, porque en México hay una gran aceptación de parte de la iglesia, siempre muchos curas han trabajado con el pueblo pobre, pero también Juan Manuel empieza a tener mucha autoridad moral con la gente. O sea, Juan Manuel se compromete con alguien y se compromete hasta la última consecuencia. Y eso hizo que empezara rápido a darse. Este método tiene una característica, es en pequeños espacios. Por lo tanto, entra a lo que llamamos el huerto familiar. No lo podemos hacer extensivos. Ayer hablaba yo y les decía que un amigo mío en México puso 500 camas de cultivo. 500 camas de 10 metros cuadrados. Y a cada cama le hizo una pila de composta, con gente. ¿Cuánto alimento creen que levantó con el método intensivo en 500 camas de cultivo? Con 500 compostas de 1 metro cúbico. ¿Cuántos se imaginan? Pongan una cantidad que quieran, porque es mucho trabajo mantener 40 camas y controlar 40 camas. O sea, esto es para pequeños espacios, para familias. Y eso entró muy bien en México, entró muy bien en la India, entró muy bien en África. Entró muy bien. Y que siguen siendo las familias que están arraigadas en el campo y que de alguna manera esas familias viven de lo que produce el campo de manera directa. Entonces llega el método intensivo y ven que pueden incorporar otras cosas al sustento. Por ejemplo, en el área en que estábamos nosotros es el altiplano de México. Cuando fuimos nosotros, no porque nosotros fuéramos en los no plus ultra, sino que nosotros llegamos allí con la misión, trabajando en misioneros, vimos la necesidad, cambiamos el chip de solamente el aspecto religioso y le metimos a toda la dimensión social. La gente creía que los betabeles, las zanahorias, se daban en árboles. Imagínense en el desierto, nunca habían visto una planta de betabel, una planta de zanahoria. Habían visto eso en un mercado,
Pues ellos creían que se daban en árboles. Y a vuelta de 3 años, esto es así tremendo porque teníamos unos misioneros junto conmigo que eran de España y llevaron semillas de España, entre ellos llevaron semillas de espárragos. Y a vuelta de 3 años, yo recuerdo mucho así que estábamos en una fiesta y estaba la gente colocando en sus platos espárragos, alcachofas, remolachas, zanahorias, etc. ¿A dónde voy? Que no solamente supieron cómo se cultivaba, sino que lo fueron incorporando a su dieta. Fueron comiendo de él. Y empezó a tener mucho éxito y tiene mucho éxito. Mentiría ahorita para decir el número de huertos que puede haber en México, pero yo creo que sí podemos hablar de miles. O sea, 1,500, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque se va metiendo. Nosotros tuvimos oportunidad en 10 años de capacitar a 1,500 campesinos. Estamos hablando de 1,500 jefes de familia, 1,500 familias de manera directa. Luego trabajamos con otros programas capacitando más gente y llegando a escuelas. Hay varias escuelas en el desierto que tienen su huerto intensivo. Es así. Europa, lo decía, Europa tiene una tradición hortícola milenaria. Y entonces de alguna manera también ver llegar algo de China, cuando aquí lo tienen desarrollado, pues creas una resistencia que poco a poco se va venciendo. Yo me voy con mucha esperanza porque en Gandino, en el curso que estuvimos estos días, a mí me impresionó la disponibilidad de la gente para aprender y la capacidad de trabajo. Son 2 elementos fundamentales. Y me voy con mucha esperanza porque creo yo que podemos vencer las resistencias andina. Es un problema que tenemos. Sí. La agricultura actual es una agricultura sin agricultores. Pocos agricultores son industriales. Un agricultor que ya es un industrial que maneja cientos, miles de hectáreas, hay máquinas inmensas. La agricultura sin agricultores. Julio hablaba antes que ya que llegue que una planta, que a la planta se le dé lo que necesita de una manera artificial, que estaremos ya perdidos, o más o menos, como se decía. Estaba a la vuelta de la esquina. Existe ya la agricultura de precisión. La agricultura de precisión consiste en que está monitorizado el campo con sensores y a través de ordenadores conectados y a través de satélites, pues se mandan las órdenes de lo que necesita cada planta, cada metro cuadrado. ¿Necesita agua en un momento dado? Sin hacer nada, el agricultor desde su casa con el ordenador le manda agua, le manda fósforo, le manda lo que haga falta. Se llama agricultura de precisión. Está ya aquí. Nosotros, nuestra propuesta, con el cultivo intensivo, no podemos alimentar a todo el mundo, ni muchísimo menos. Es posible, es un trabajo manual, corporal. Yo puedo intentar alimentarme a mí y un poco a mi esposa, no a muchos más. Lo que buscamos es que haya un regreso a la naturaleza, al medio rural, y que haya más personas que se impliquen en cultivar, no digo todos, pero parte de sus alimentos, y no ser tan dependientes de ir al supermercado a comprarlos, depender de la agroindustria, que tanto daño está haciendo, como hemos visto antes, con la contaminación del planeta. El cultivo intensivo, John Gibbons, el desarrollador del método, después de muchos años de trabajo y investigación, descubre una fórmula práctica para que ese huerto sea sustentable. Le dé de comer a una persona y le dé de comer al suelo. Y divide el área de cultivo, sea la que sea, 100 metros, 200, el área que tú tengas disponible, lo divide de una manera determinada. El 60% de nuestro suelo son cultivos de carbono y de calorías. Son los cereales. El maíz, por ejemplo, nos proporciona calorías para nosotros y nos proporciona biomasa para nuestro compost.
O sea que el 60% son ese tipo de cultivos. El 30% son cultivos de raíces, la patata, el agrio, una serie de cultivos específicos que nos proporcionan muchas calorías para nuestra alimentación en muy poco espacio. La patata, en un metro cuadrado, obtengo muchos kilos que me van a aportar muchas calorías. Como tenemos un problema de suelo muy importante en este mundo, vamos reduciendo el espacio. John Dewey es famoso porque, de alguna manera, es un experto internacional en la agricultura a pequeña escala. Lo que él ha hecho es lo que hicieron los japoneses hace 50 o 60 años, que es miniaturizar la agricultura. Los japoneses miniaturizaron la electrónica, John Dewey ha miniaturizado la agricultura a pequeña escala. Y de nuestra área de cultivo, de nuestro huerto, solo el 10% nada más de nuestro huerto lo destinamos a cultivar hortalizas y vegetales. Tomate, pomadori, lechuga, pepino, pimiento, que nos dan vitaminas, minerales, pero no nos dan calorías ni nos dan biomasa. Y nosotros queremos conseguir mucha biomasa, que es carbono. Carbono que está en la atmósfera, las plantas a través de la fotosíntesis lo fijan en sus estructuras, pero no todas las plantas fijan el carbono del mismo modo. ¿Okay? El maíz fija mucho carbono en su tallo, la lechuga no. ¿Okay? Entonces, esa es la fórmula que manejamos para que el huerto sea sustentable. Es un trabajo de ir poco a poco hacia ello, no llegas de golpe. Es un caminar. Pero de esa forma podemos conseguir alimentarnos de una forma austera. No hablo de la austeridad que nos propone desde los gobiernos, sino me refiero más que a la frugalidad, ser frugal, ser sencillo, alimentarnos. Posiblemente este tipo de alimentación a muchas personas les parecerá muy frugal y muy austera. Pero ¿cuántas personas en el planeta, cuántos 1.000 millones de personas, sin de pronto, o más, o 2.000 millones de personas, les gustaría comer todos los días maíz, patata, frijol, 10, 15 distintos alimentos todos los días? ¿Cuánto darían por comer eso? 1.000 o 2.000 o 3.000 millones de personas en el planeta. A nosotros nos parecería una barbaridad comer todos los días patata, frijol, maíz, al día siguiente patata, frijol, maíz. Nos parecería una locura. Pero a otras personas les parecería el cielo. ¿Entendéis? Y no sé qué más. ¿Tenéis más preguntas, dudas? Pregunten ahora o callen para siempre. Una presentación muy pequeñita, muy bonita, muy interesante, de un fotógrafo que decidió viajar hace 2 años por el mundo, por diferentes países, y les pedía a las familias si podían en una sala exponer toda la comida que gastaban semanalmente, ¿okay? En la mesa que pusieran qué es lo que comían a la semana, y así fue viajando por todo el mundo haciendo fotografías. Y podemos ver el consumo de las distintas familias. El libro es creo que está en internet, se puede ver. Esta es la comida de una familia alemana de 4 personas. Y 500 euros a la semana, pero lo que es peor, el dinero bueno, ya es malo. Pero fíjate.
Bueno, eso es lo que consume un alemán, que será similar al consumo italiano, o español, o francés, será por ahí, será una cosa. Mucho envase, mucha carne, algunas verduras, mucha pizza italiana. En Carolina, pues también, mucho envase, ¿no? Yo veo mucho envase, hay mucho plástico, mucha botella, vegetales veo pocos, toda la carne envasada en plástico, industrial. Este PowerPoint es muy interesante para que podamos crear conciencia, primero, en lo que ya se decía. Nosotros somos beneficiarios, entre comillas, los países en desarrollo, somos beneficiarios de la mala distribución de la riqueza en el mundo. Y si hay una mala distribución de la riqueza en el mundo, de alguna manera estamos participando de esa injusticia. No significa que un europeo necesite más que un americano. Cuando hablo americano no me refiero a los yanquis, me refiero al continente americano, o un asiático o un africano. Entonces es bien interesante este PowerPoint porque nos crea muchísima conciencia. En Japón pues prácticamente que, como en Estados Unidos, en cuanto a costo semanal y la cesta de la compra, pues también es parecida. Todo envasado, ¿no? Mucho envase. Mira. También el consumo importante de envases, ¿no? De Coca-Cola, de refrescos, que son muy malos. Verduras, fruta, hay fruta, Londres. Madre mía, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece? Todo envasado, todo plastificado, ¿no? ¿Hay algo fresco por ahí? Todo agroindustrial, quitando alguna fruta poca, todo agroindustrial, todo ha pasado con la agroindustria, contaminando el planeta de una manera o de otra. ¿Ok? Ya independientemente de lo que cueste. Kuwait, otro más de lo mismo. Nos hablan de que están haciendo una ciudad en los Emiratos Árabes, ¿no? Se llama Dubái, creo recordar. Una ciudad sostenible, hablan. No se sostiene por ningún lado. México, el pueblo de Julio. México es curioso. México es muy curioso, te combinas curioso. Son los campeones después de los yanquis en el consumo de Coca-Cola. Mexicanos toman muchísima Coca-Cola, en general, una persona que toman muchísima Coca-Cola, lo ejemplo hoy, ¿no? Además, como un dato curioso, en los ambientes de mi núcleo, la universidad, a la Coca-Cola le decimos las aguas negras del imperio yanqui. Bueno, hay un consumo importante también de frutas, no está nada mal, ¿no? Pero se pone de Coca-Cola morado. En USA, pues California. Es curioso cómo en los países desarrollados el precio en América y en Estados Unidos el precio es semanalmente muy inferior al europeo, ¿no? Es muy barato comprar agroalimentos. Todo envasado, con tractor, muy económico. En los países desarrollados, el consumo per cápita, el porcentaje de nuestro dinero es inferior al que invertimos en comer que en un país en desarrollo. En un país en desarrollo tienes que aportar más dinero para la alimentación que los países ricos.
una contradicción. China, Pekín, bueno, pues, están igual que cualquier país capitalista, ¿no? Es exactamente igual. Mucho en base, vemos a familia polaca, hay ciertos alimentos frescos, no está mal. Egipto, mira. ¿Os dais cuenta, no, de la diferencia con Estados Unidos o con Alemania, etcétera? No hay hay menos envases, ya mucho menos plásticos, mucho menos cartones, ya empieza a haber más comida fresca, sea industrial o lo que sea, pero ya no hay tanto envasado, ¿ok? Mongolia. La proteína de la carne, los huevos y algún vegetal y pan y aceite. Y no hay Coca-Cola, ni hay cerveza, no hay birra. Ecuador. Esta es fabulosa. Si la miráis bien, hay fruta, hay verduras, hay granos, hay tubérculos. Y lo que es más curioso, lo único que se ve así derivado del petróleo, lo único que se ve así como derivado del petróleo es eso. Las botas que lleva el niño, o bambino, lleva las botas de plástico. Es poco, no se ve. Todo lo demás no hay petróleo. ¿Ok? Bueno, y en Bután, 5 euros se gastan a la semana una familia ¿de cuántos? 5 dólares. Menos todavía. Son 10 o 11. Sí. En África se gastan menos. Lo que hablábamos, mucho cereal, para obtener de calorías. Es bien importante descubrir cómo empezamos y en qué terminamos. Y la pregunta que yo me hago es esa, o sea, la injusticia que está detrás en la mala distribución de los bienes de nuestra tierra. Por muchos motivos. En esta fotografía vemos así solamente la botella de plástico, porque no tienen agua, tienen que traerla y buscan tomar el agua lo más limpia posible. Pero si nos vamos a las primeras fotografías, descubrimos cómo somos los grandes consumidores del planeta, porque gran parte de la inversión de alimentos se va en el empaque y no en el alimento. Ahorita vamos a salir al descanso, vamos a la máquina y pedimos a la máquina y nos dan una bolsa de plástico lo que nos vamos a comer. Curiosamente, en algunos pueblos de México salen al descanso y no hay máquinas, pero sí hay alimentos y están puestos en cestos. Y la gente va y compra el cesto. Aquí no, los países desarrollados, mecanizados, nos dan todo así y estamos consumiendo el planeta y estamos gastando pasta, que es lo más importante.